Bueno, vamos a arrancar pegándole una miradita al ETF el XLF, que resume un poco la actividad de todo el sector financiero de Estados Unidos. Y lo que podemos ver acá es, a ver, vamos a arrancar de la siguiente manera. Para los que, si bien hay muchos de los que están acá que están en el curso y esto lo han visto, lo vamos a hacer así muy rápido y muy grosero para hacer una generalidad sobre los patrones correctivos. Supongamos que tenemos una onda, en este caso la dibujamos bajista, que luego, digamos, para cumplir con la gran mayoría de los movimientos que observamos en los gráficos de precios, tenemos la mayoría de los movimientos que se dan en tres, ¿no? En tres tipos de movimientos, para tener una cosa así, ¿no? Vamos a cerrarlo por acá. Entonces, tendríamos un movimiento muy rápido, no vamos a decir impulsivo, pero digamos un movimiento muy rápido, luego es corregido, o sea, podemos decir que esta onda, tomando como referencia esta corrige a la anterior, y luego un tercer movimiento que tendrá relación con la primera que yo tomo como referencia, ¿no? Bueno, eso es, lo vamos a ver, este movimiento sería una pauta plana, por ejemplo, si lo miramos así de simple, bajo la denominación de la teoría de Elliot. ¿Alguien me decía algo? A ver. Pensé que alguien me estaba preguntando algo. Bueno, entonces esto sería un movimiento correctivo básico, por así decirlo. Bueno, lo sacamos, es solamente para mencionar eso. Y seguimos. Ay, no, se me bloquea el comando. Disculpen, ahí arrancamos de nuevo. Bueno, entonces tenemos a esta onda que vamos a tener como referencia. Esto es un gráfico de muy largo plazo, estamos hablando de un gráfico en compresión de 6 meses, con lo cual cada movimiento tengo que considerar que va a tener un tiempo determinado para ser completado, digamos, ¿no? Entonces tenemos un movimiento, vamos a tomar a este como referencia, su corrección, y luego, una vez llegado a la finalización de esta corrección, tendríamos que tener una nueva onda que tiene que mantener una cierta proporción con esta onda inicial. No vamos a decir que tiene que que tiene que ser exactamente igual, pero sí vamos a pedirle una determinada proporción, o sea, porque si no estaríamos comparando peras con manzanas. Entonces vamos a decir que según donde considere yo que termine esa onda y la vaya a tomar como referencia, por una cuestión de metodología del método, o sea, valga la redundancia que estoy usando yo, tomo el punto de finalización de todo este movimiento en este sitio, ¿no? O sea, estamos hablando de julio del año 2011. Entonces tomo como referencia ese movimiento y a partir de ahí voy a ver, bueno, que me cumpla este movimiento con una determinada proporción con respecto al primero, en caso de que considere a todo este movimiento como una onda, un movimiento correctivo estándar, ¿no? Bueno, para que esta onda tenga una relación, para que sea comparable, que yo pueda combinarlo con las dos ondas precedentes, tendría que darme al menos una relación del 38,2% y el 61,8% parecería un objetivo más probable. Si nosotros tomamos en consideración que esto es un gráfico de líneas y que estas líneas filtran el precio, yo tomo el promedio de cada vela semestral, en este caso, o de cada unidad temporal que yo utilice,
tengo que considerar, vamos a ver un segundito el gráfico de velas, que los precios, los retrocesos que yo estoy marcando acá, en realidad ya han sido alcanzados. Esto podría llegar, si cambio un poquito la referencia en función de la vela, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero en velas ese precio ya ha sido alcanzado. De todas maneras, como yo manejo las referencias en base a las líneas de precio, voy a considerar finalizada esa onda solamente cuando la línea se haya completado, ¿no es cierto? Con lo cual, y considerando que en este momento estamos iniciando, en julio, estamos iniciando una nueva vela semestral, tenemos que ver qué puede llegar a pasar en ese punto. O sea que, si damos por finalizado el movimiento de esta onda correctiva alcista en este doble techo que hizo acá, y acá comienza un nuevo movimiento, tendría que decir que este nuevo movimiento está recién iniciando, ¿no? Es todavía muy básico comparado con este otro, y no me ha logrado marcar todavía la relación mínima esperable en precio. Como las dos ondas tienen una longitud, si doy por finalizado este punto, en este punto doy finalizada esta onda, las dos ondas tienen la misma longitud, con lo cual el retroceso de esta onda también me debería coincidir en el 38% y en el 61,8%, ya que no tiene sentido que lo trace, pero básicamente son estos puntos a los que debería llegar el precio en este caso. Vamos a borrar acá. Entonces, retomando, ¿qué debería pasar en este punto? Nos vamos a ir a ver qué pasa más abajo, a ver si estamos cerca de su finalización o no, ¿cierto? Entonces, navego en alguna compresión menor, me voy un poco más abajo y veo si puedo llegar a interpretar algo de lo que puede estar pasando ahí. A priori, me llama la atención este movimiento. También por una cuestión metodológica, en general, las finalizaciones de ondas se dan en lo que llamamos un fallo, que en este punto podemos decir que el movimiento que precede a este acá me presenta ese fallo, y a partir de acá empiezo a contar. Viendo diferentes activos, y los que siguen el curso lo han hecho, lo habrán visto un montón de veces, este tipo de movimiento lo vamos a ver en infinidad de ocasiones, incluso casi la misma forma, en distintas temporalidades, en distintos rubros, en distintos gráficos, es muy, muy común. Es decir, llega una onda a su finalización, culmina con un fallo, luego da un movimiento bajista, una onda correctiva que en algunos casos es inferior, ¿no es cierto?, a la longitud del movimiento previo, en otras es un poco superior, y posteriormente una caída. Cada tipo de patrón tiene un nombre diferente, no viene al caso ahora, pero me brindan bastante información de lo que puede llegar a estar pasando. Con lo cual, una vez que yo veo esto y quiero saber qué puede seguir pasando, acá yo lo único que veo es un patrón correctivo estándar, muy sencillo, que no podría decir que lo puedo llegar a agrupar ya como está con esta onda y con esta onda, lo cual me habla de la necesidad de hilvanar, de adicionar otro, por lo menos otro movimiento más. Como les decía,
si bien ya en la vela semestral anterior había alcanzado mínimos bastante más importantes, visto desde este punto, cabe esperar todavía un movimiento a la baja. Puede ser más rápido, puede ser más lento, ya lo veremos. Ah, bueno, algo que no les dije, pero lo podemos hacer acá. Así también, como tenemos referencias en precio, podemos tener referencias en tiempo, y también lo hacemos en función del tiempo que demoró la onda que estamos usando para la comparación, ¿no? Si en este caso tenemos 18 barras, vamos a hacer un movimiento, una referencia muy sencilla. Vamos a tomar desde el final de ese movimiento otras 18 barras. Pueden ser otras las relaciones, pero como convención podemos tomar eso para este tipo de análisis tan a largo plazo, ¿no? Con lo cual, vamos a poner una línea ahí, y podemos decir que el tiempo que tenemos para volver a alcanzar ese mínimo que nos había dado la vela semestral anterior, podemos tomar el año 2023, inicio del 2023, como objetivo temporal para la finalización de este movimiento. Puede ser un poco más, no, no creo que mucho menos, no creo que mucho menos, y bueno, nos vamos un poquito más abajo, vamos a borrar esto, voy a ir medio apurado para ver algunas cosas. Nos vamos a enfocar a ver qué está pasando acá, a ver si este movimiento que les decía que es un patrón correctivo estándar, puede llegar a ser realmente la finalización, es decir, si tenemos realmente la finalización del movimiento correctivo acá, o puede ser un movimiento de continuación y me dé todavía un poco más para arriba. Pero bueno, vamos a tratar de ir buscando datos en este punto. Así que nos corremos un poquito, vamos al gráfico mensual. Y acá lo que vemos, ¿se acuerdan que hace un ratito decía que las finalizaciones de onda las veíamos siempre, o casi siempre, o la mayoría de las veces, con un movimiento en falla, es decir, la imposibilidad del precio de alcanzar un mínimo previo o un máximo previo según lo que estemos mirando, ¿no? Si tenemos el mínimo acá, luego tenemos un rebote, bueno, hay que ver qué está pasando con esto y qué puede llegar a darnos como resultado. Acá tenemos un movimiento que como correctivo parece bastante empinado, es decir, este es correctivo con respecto a este, entonces es bastante empinado y luego se viene otra vez para abajo, casi como que este movimiento estaría corrigiendo el ímpetu que trae este movimiento, con lo cual podría llegar a ser que efectivamente este falle, ¿no es cierto?, en alcanzar el mínimo e intente un nuevo avance, ¿no es cierto?, hacia arriba. Seguimos pensando en este movimiento acá. Lo que puede estar sucediendo, todavía no tenemos datos para verlo en esta compresión, lo que puede estar sucediendo es que se me esté formando un movimiento correctivo nuevo en este lugar que me enlace este movimiento con otro movimiento para abajo. También puede estar sucediendo que de acá se esté armando algo y esto en realidad era un movimiento de continuación. No parece serlo por el tipo de movimiento que está haciendo, pero podría llegar a darse el caso. Incluso podría llegar a darse el caso que este movimiento de continuación no fuese de una continuación alcista de importancia, sino que fuese digamos, el movimiento predecesor de un fallo de mayor importancia
y ahí recién esté comenzando la onda bajista bueno, que veíamos en el gráfico semestral. Todo esto, y a ver, a lo mejor no puede no llegar a quedar demasiado claro, porque si tenemos en cuenta, bueno, la caída que había tenido esa vela semestral, etcétera, pero bueno, es una cuestión metodológica, ¿no? Como sea, independientemente de esa caída tan grande, lo que yo puedo estar observando acá es que tal vez no haya sido suficiente, aunque parezca eh, poco, no creo que poco probable dado el contexto, pero podría llegar a llamar la atención, ¿no? Todavía más caída, bueno, sí, sí, sería todavía posible, y de hecho, mirando este gráfico, como lo estamos mirando, creo que no solo es posible, sino que es muy probable, ¿no? Que tengamos una caída todavía más importante. Sería casi como afianzar esa idea que había trazado la vela, esta que después fue retrocedida de manera tan enérgica. Nos vamos un poquito más abajo, navegando de la misma manera, vamos a ir al gráfico semanal, y en el gráfico semanal yo estaba viendo en el gráfico mensual que decía, bueno, puedo estar teniendo acá un fallo, ¿no es cierto? La finalización de la onda, de ese movimiento que le decía correctivo, y luego tal vez estaría armando una salida. Yo acá lo que veo es lo siguiente, que el fallo, que en realidad debía tener ese movimiento, es como que se había dado un poquito antes, y ahora eh, podría estar teniendo acá el inicio de una corrección. Claramente, también por un tema de lo que es el método, claramente esto no sería ni el inicio de una onda 1, ni nada por el estilo. Yo acá lo que voy a estar muy atento es a este movimiento, y sigo necesitando información más abajo, porque siempre voy a requerir una determinada cantidad de ondas para ver qué puede llegar a estar pasando. Entonces, me concentro en este tramo, ¿no? Y yo lo que veo acá es que este movimiento es retrocedido, no demasiado, ¿cierto? Pero es retrocedido e inicia un nuevo movimiento al alza que por ahora no parece demasiado importante. Este tipo de movimiento corre el riesgo de ser no retrocedido completamente y dar este movimiento de fallo de finalización de onda que les decía hace un ratito, ¿no? Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle sobre eso, pero me voy, por ejemplo, a un gráfico de 2 días, seguimos yendo para abajo, y acá ya la cosa me empieza a, a preocupar un poquito más. ¿Por qué? Vamos al gráfico diario. Acá yo podría estar teniendo el final de un movimiento, este movimiento acá, ¿sí? Y el inicio de un nuevo movimiento bajista. Y en algunas situaciones, cuando yo tengo un movimiento muy largo, un descanso, luego un movimiento más corto, un descanso y otro movimiento más corto, yo podría decir que esta tendencia se está apagando. Ahora, cuando el movimiento del medio, este movimiento acá, es tan correctivo como este, es un movimiento que no es como este, ni tampoco está subdividido de manera impulsiva, que bueno, tienen algunas características, sino que es bastante correctivo. Yo podría estar sospechando un movimiento de este tipo. Ese movimiento podría llegar a ser un movimiento que llamamos continuo o corrección continua,
que tiene la característica de reproducir de manera muy, muy violenta el impulso inicial. ¿Sí? Entonces esto me estaría dando un objetivo bajista bastante importante para este activo en particular. Y esta misma figura la podemos ver en algunos bancos. Por ejemplo, si nos vamos a Banco Bradesco, que era banco brasilero, no era el caso, no era el caso. Veamos otro activo. Ahora volvemos a Bradesco, ¿no? También una empresa ligada al sector financiero. Y acá tenemos este movimiento que les decía. Es decir, tengo este movimiento y acá me inicia un movimiento bajista. Es preocupante. Noten, bueno, son empresas que están de alguna manera relacionadas, por lo tanto los gráficos van a ser algo similares. Este está diferente. Acá tenemos Citi. Hasta ahora, salvo por lo que vimos ahí en AIG, que encaró un poquito más para abajo, uno podría llegar a decir, y bueno, está ahí como queriendo bancar, tenemos una zona, pero bueno, realmente es un movimiento que es al menos preocupante, ¿no? Es preocupante. Pero bueno, quería mostrarles un poquito, vamos a volver a este que estábamos mirando hace un ratito. Tenemos el mismo movimiento. ¿Este se los había mostrado recién o no? Me parece que no. Tenemos el mismo movimiento acá. Les digo, este movimiento no es impulsivo, esto es claramente correctivo y preocupa, ¿no? Preocupa bastante. Esto es corto plazo, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito más de largo plazo. Si yo me voy muy rápido. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver un gráfico de largo plazo del JP Morgan. A ver. Okay. JP Morgan. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar este punto como referencia y vamos a trazar esta línea ahí. Algo que vamos a ver para los que están haciendo el curso, en la clase ahora del viernes, el tema de triángulos. Los triángulos son una figura que nos dan bastante información y son también bastante frecuentes en todas las temporalidades y en cualquier tipo de activos. Son muy controversiales a veces porque está la tendencia de pensar que siempre van a ir para arriba, es decir, que siempre se van van a continuar la tendencia y eso no es del todo cierto, aunque muchas veces
suele pasar que sí, ¿no? Bueno. Entonces acá tenemos un movimiento alcista bastante importante, un triángulo, ¿no? Los triángulos en general tienen una zona de definición bastante característica, aquellos que se continúan, y una bastante diferente, los que van para el sentido contrario. Entonces de esa manera uno a veces puede terminar de definir si van a definir al alza o van a definir a la baja. Lo cierto es que en este caso, bueno, este triángulo de muy largo plazo también define al alza y encuentra un punto que es muy común para finalizar su recorrido, y es el vértice exacto formado por las directrices, ¿no es cierto?, trazadas entre, vamos a las ondas A, B, C, D y la salida de la onda E. Algo bastante característico también en los triángulos es la relación que tiene la onda E en este tipo de triángulos, que son triángulos horizontales, que es la relación de la onda E con la onda A, que en la mayoría de los casos, o en una gran mayoría de los casos, va a ser del 38,2% o alrededor de eso. Fíjense que en este caso se cumple bastante bien la relación. Es un detalle. Bueno, tenemos que acá empieza un movimiento, decíamos, llega a la conjunción de las directrices del triángulo y el movimiento se detiene ahí y comienza una baja. Si esto es la finalización de todo este movimiento alcista, que no nos vamos a poner a determinar qué tipo de movimiento, pero si esto es la finalización, un dato que tenemos también acerca de los triángulos, que llamaremos en este caso restrictivos, y que se llaman así porque tienen la acción final del precio tiene ciertas restricciones, como puede ser el alcanzar un determinado objetivo luego de su lanzamiento, en precio, en tiempo, en este caso, por ejemplo, como alcanzando el vértice de las directrices convergentes. Bueno, y parte de eso tiene que ver también con que, también esto es siempre hablando en términos estadísticos, una gran cantidad de veces, una gran mayoría de las veces, el precio, una vez que alcanza el vértice del triángulo, tiende a alcanzar el, el, el nivel de precios que está situado en el vértice también de este triángulo, incluso por ahí a veces ir un poco más abajo. Por otro lado, bueno, obviamente, si este es un movimiento al alza de tipo, ¿cómo es? Un movimiento complejo, digamos, ¿no? Alcista. Se quiebra esta directriz, es posible no solo que el precio alcance este nivel, sino que se genere un movimiento nuevo, ¿no?, que tendrá que tener algún tipo de relación, en tiempo, precio y demás, con este movimiento precedente. Pero bueno, ¿qué podrá estar pasando en este nivel? Recordemos que acá estamos en un gráfico de 3 meses y cada movimiento esperable tiene que tener una relación de tiempo proporcional, con lo cual vamos a necesitar bastante en tiempo para relacionar un movimiento, con lo cual no vamos a esperar digamos, una caída sumamente importante en lo inmediato, pero sí tener en cuenta que podemos estar en las puertas de una cuestión bastante complicada. Veamos qué pasa por ahí arriba. Vamos a bajar al gráfico mensual. Más o menos lo mismo que veíamos
en el XLF. Este tipo de movimiento. A veces llama la atención que una corrección pueda durar tanto al alza, porque uno esperaría que un movimiento de corrección corrija la onda inicial y luego caiga, y como mucho que alcance el 100%. No, en algunas ocasiones las correcciones siguen de largo de una manera bastante importante, y de hecho piensen en un triángulo expansivo. O sea, a mí a veces me causa cierta gracia cuando se ponen en duda algunas cuestiones y no otras que están muy relacionadas. Por ejemplo, si yo digo que una corrección puede ir al alza sin ser impulsiva, ¿no es cierto? Y sin embargo, y bueno, a veces se dice que no es posible, y después se valida un movimiento perfectamente común, como puede ser un triángulo expansivo, cuyas ondas son todas correctivas, ¿sí? Y entonces, acá, ¿qué estamos teniendo? Una corrección que va al alza, y acá estamos teniendo otra corrección que va al alza. Entonces, son perfectamente posibles y válidas las correcciones en sentido alcista. Puede ser un triángulo expansivo, o puede ser un movimiento, una pauta que se llama plana expandida, que podría llegar a Más ser. abajo. La doy vuelta. Fíjense, si alguien tiene el micrófono abierto. A ver. Ahí está. Así que, bueno, como les decía, son muy posibles este tipo de correcciones al alza. No descarto que acá se pueda estar formando algún tipo de triángulo expansivo también, pero daría más la sensación de que es un movimiento de finalización de esa tendencia. Seguimos en gráfico mensual acá, nos vamos un poquito más abajo, podemos ir a una semana, estamos lo mismo que veíamos antes, este movimiento que muy probablemente dé un pequeño rebote, a ver cómo estamos en semanal, que dé un rebote, podría llegar a ser, pero tengamos en cuenta lo que veíamos en gráfico diario por ahí, que es me preocupa este tipo de movimiento acá, ¿no? Si esto fuese impulsivo, acá yo les diría esto se va fuerte al alza. Acá esto me está llamando poderosamente la atención y me dice que habría que ir con mucha cautela de momento. Yo me voy más abajo, estamos en el gráfico diario, en el gráfico de 4 horas. Acá yo de la cautela diría que pasemos al pánico. ¿Por qué? Acá yo les decía que tengo un movimiento muy fuerte a la baja, luego un movimiento correctivo, y acá todo este movimiento es correctivo, este también es correctivo, y acá este último movimiento, a no ser que sea un movimiento acá que me esté por dar una suerte de fallo, a ver una hora, vamos a poner así. Esto, o bien sale fuerte, muy fuerte,
al alza, acá, o realmente la cosa está medio complicada. Le vamos a dar todavía el margen de duda, pero bueno, me sigue pareciendo muy complicado esta situación. Sería todavía, o sea, sería más complicado si este movimiento sería también impulsivo, ¿no? A veces uno se pone contento porque tenemos un movimiento de impulso, y sin embargo a veces los movimientos de impulso son más de finalización de algo que de inicio de un nuevo movimiento alcista. De todas formas, se ve aparentemente complicadito el asunto por acá. Ya estamos ahí en compresiones muy bajas, muy menores, no son para prestarle mucha atención, puede haber cierta volatilidad ahí, pero en el gráfico que veíamos, el gráfico diario, era lo que me llama más la atención y me preocupa un poco más. Pero bueno, esperemos a ver qué sucede con eso. O sea, si atamos cabos y vemos todo lo que estábamos viendo desde el movimiento de más largo plazo a lo que vemos en el gráfico diario, y la verdad que la cosa no está como para tirar manteca al techo, ¿no? Espero no ir demasiado en contra de lo que ustedes pueden llegar a estar viendo o especulando, pero bueno, es como que no me pintaría demasiado bien el asunto acá. Me habían pedido BBD, ¿sí? En el caso de BBD, que lo habíamos estado siguiendo con algunos de ustedes, vamos a arrancar del gráfico mensual. Bueno, esto, lo interesante, va a ser esta parte. Fíjense que yo les decía hace un rato que los finales de onda, y bueno, y de donde yo tomaba el inicio de las ondas siguientes, en general se daban en un movimiento de fallo que a veces puede presentarse como un impulso muy violento y hay todo como una euforia, ¿no es cierto? Porque bueno, está saliendo, se está yendo, está subiendo, qué sé yo, y después pasan este tipo de cosas, ¿no? A ver, entonces, siempre me van a escuchar decir lo mismo, que los impulsos a veces pueden ser el principio de algo o también el final de algo, ¿no? En este caso, siempre tener en cuenta la relación con la onda anterior y ver si no estamos con, digamos, en medio de estos fallos que terminan realmente siendo un problema. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un movimiento impulsivo, ¿sí? Si lo miramos en términos de ondas de Elliott, acá podríamos claramente tomar el inicio de ahí, tener una onda 1, una onda 2, que no retrocede tanto, luego una onda 3, y acá podríamos estar teniendo un movimiento de onda 4 y onda 5. Todos estos movimientos deben guardar una cierta relación entre sí. Cuando tenemos una onda 4, rara vez va a ser una sola onda, con lo cual que uno podría llegar a estar diciendo, podría llegar a decir que estaríamos ahora
si lo tomamos en el gráfico mensual, cursando una onda 4, ¿sí? en Bradesco. ¿Qué tipo de movimiento, o sea, a qué movimiento pertenece esta onda 5? ¿Es el inicio de un impulso bajista o es la finalización de un movimiento correctivo, como puede ser una onda plana, por ejemplo? Bueno, habría que ponernos a ver detalladamente. Lo cierto es que vamos a tener que ver para el corto plazo qué pasa con este movimiento, con esta posible onda 4. Lo que vamos a ver es un poquito más abajo, podemos irnos al gráfico de una semana, y acá tendríamos que ver si la onda 4 comienza en ese punto, acá podríamos estar teniendo algún tipo de movimiento podría ser una cosa así, ¿cierto? Bueno, alguna suerte de movimiento lateral y luego una onda 5. Yo no esperaría una salida muy, muy brusca al alza, ¿cierto? En esto de momento. No voy a dejar de tener mis precauciones con esto que estamos viendo acá. Acuérdense que siempre que tengo un movimiento de retroceso y luego otro como este, y bueno, yo voy a estar con mucho cuidado hasta que me rompa este nivel, ¿no es cierto? Por la posibilidad de estos fallos que les decía. Pero bueno, acá estamos en gráfico de una semana, todavía tengo tiempo y puedo indagar un poquito qué pasa abajo, ¿no? Qué pasa en este movimiento. Así que me voy a ir a un gráfico diario, por ejemplo, y acá me voy a encontrar con esto acá. Hace poco también veíamos este movimiento. Fíjense esto, ¿no? Yo recién les mostraba un movimiento que subió, corrigió, falló y se cayó, ¿no? Esto en realidad podría llegar a ser un típico movimiento en zigzag, y esto podría llegar a ser la onda C de este movimiento en zigzag. Estos dos movimientos son equivalentes en precio, en tiempo, más o menos, y esto es lo que más me preocupa. Porque si yo acá estoy teniendo un movimiento correctivo y luego tengo este otro movimiento impulsivo que empieza a dudar en este punto, y yo tengo el máximo acá, incluso tengo un intermedio, pongámosle en este nivel, y podría llegar a estar pensando que puede tratarse de uno de estos famosos fallos que me terminan resolviendo la baja. Esto, ya que estábamos en un patrón de onda 4, podríamos llegar a estar, y este movimiento es un movimiento correctivo al alza, tal vez lo que pueda estar pasando acá es que esto sea una onda A, luego acá tengo tal vez una onda B, y acá una onda C de este impulso a la baja, ¿no es cierto? Y luego una onda 5. No me importa ahora nada de eso, lo que sí me importa es el cortísimo plazo, a ver qué va a pasar con esto. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, me voy al gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas, si alguien
no sabe o no conoce o no escuchó nunca hablar de lo que es un fractal y quiere un ejemplo en lo que son los gráficos de precio, por ejemplo acá podemos tener ese movimiento, y si nos volvemos al gráfico, a ver si lo vemos en 2 días, lo ven acá, copiado exactamente de la misma manera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto, tengo este movimiento acá, hace el quiebre acá, sube, hace el zigzag, baja, estamos acá fallando. Me voy otra vez al gráfico de 4 horas y se los muestro nuevamente. Esto se repite en temporalidades muy bajas, a temporalidades de 6 meses, un año, como quieran. Los fractales se dan todo el tiempo y tienen una utilidad importantísima en la operatoria. Entonces tengo este movimiento que en este punto me está todavía fallando. Yo lo que haría es tomar esos dos niveles, y si me da un quiebre de esta directriz, bueno, me preocuparía. Y si el quiebre es de esta directriz, me preocuparía muchísimo más todavía. Les repito, el contexto general de lo que estábamos viendo era, mejor dicho, dónde ubicamos este movimiento en todo el movimiento mayor. Bueno, estaríamos en este punto dentro de una onda 4, por lo tanto, ¿por qué es importante eso a veces? O a veces no, uno quiere saber qué pasa en lo inmediato siempre, ¿no? O por lo menos en el margen, en el rango temporal que uno esté utilizando para operar. Pero es importante porque si, por ejemplo, alguien dice, no, esto se va a ir a, qué sé yo, va a caer eh, determinado porcentaje, bueno, tengo que saber que por ahí lo esperable, si bien es mucho, muchísimo, bueno, acá tengo para caer en el corto plazo, no voy a esperar una caída del 40% o del 30%, porque también esto debería tener una cierta proporción en tiempo. Entonces, si yo puedo esperar caídas importantes, tampoco tengo que esperarla en una semana. Es decir, probablemente toda la onda 4, esa que estábamos viendo en gráfico mensual, y me termine a fin de año, ¿cierto? Es posible. Pero tengo que tener más o menos trazado ese escenario, porque, qué sé yo, depende del horizonte, ¿no es cierto?, que uno tome para operar. Entonces, si yo me la tuviera que jugar acá, para mí esto es bajista, en lo inmediato tendría que decir, para todo el sector, para todo el sector financiero en general. Así que bueno, no me peguen con nada, es solamente una visión, y creo que es bastante lógica teniendo en cuenta lo que se recuperó el mercado. Hace poquito, bueno, salían las noticias que todo el mercado americano había tenido el mejor trimestre de los últimos 20 años, y así como había tenido el peor, luego tuvo el mejor, fantástico, y todo comienza ahora, en julio, ¿no? El nuevo trimestre, el nuevo semestre. No consideraría ilógico una toma de ganancias de corto plazo, así que, bueno, veremos qué sale. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien? Ahí estamos. ¿Alguna pregunta por acá?
Objetivo de corto plazo del XLF. Vamos a ver así. Si esto es así como se los marco, vamos a ver. Vamos a esperar una caída de un 20%. Esto, esto queda grabado. Para que me tiren con blando, con mullidito. Si este patrón es tal como lo imagino y como la estadística de estos casos diría que tiene que ser, estaríamos esperando esa caída, una caída de, ¿cuánto dije? El 20%, para fin de julio, mediados de agosto, ¿no? Y sí, no hay mucha vuelta para darle. Esos serían los objetivos. ¿Cómo está el S&P? Para mí, estamos igual de complicadito. ¿Por qué? El S&P marcó un máximo, acá pongámosle de 3.200 y alguna chirolita. Luego hizo un movimiento bajista bastante rápido, ¿sí? No demasiado profundo, pero sí muy rápido. Y hace este tipo de movimiento acá, que fíjense qué conveniente, es decir, una pauta estándar, una pauta plana, llamada así, ¿no? Según la metodología de Elliot, la teoría de Elliot, es un movimiento que tiene una onda correctiva, otra onda correctiva y un movimiento impulsivo. Esto es, digamos, desde la teoría, una pauta plana, que son, digamos, en una gran mayoría de las correcciones que podemos llegar a ver, supónganse,
corrección, impulso. Bueno, son muy, pero muy, muy frecuentes. Bueno, en este caso tenemos una pauta plana al alza. Ahora, este movimiento, que se caracteriza por ser un movimiento tipo, digamos, más violento, más explosivo, ¿no es cierto?, que este que venía bajando, es más rápido, habría que ver qué pasa internamente, ¿no? Por ejemplo, un gráfico de 2 horas. Y bueno, ¿se acuerdan lo que yo les mostré en BBD, lo que les mostré en los, no me acuerdo cuál era el otro gráfico, pero todos los bancarios que estábamos mirando? Tenemos este tipo de movimiento acá. ¿Qué tengo? Un movimiento rápido al alza, luego un pequeño descanso, luego un impulso más al alza, luego un descanso más importante y un fallo. Entonces, acá noto cómo la tendencia va perdiendo fuerza, ¿sí? Viene movimiento rápido, achica un poquito. Otro movimiento rápido, pero ya más lento que el anterior. Luego corrige, ya más cansado, va perdiendo fuerza. Y acá le gana el malo, ¿no? Viene el que tiene más fuerza y de arriba, la ley de la gravedad, como quieran eh, hacer la analogía, falla y después esto, ¿qué pasa? Y bueno, en general viene el movimiento bajista. Estamos muy cerca de la directriz alcista, con lo cual si este es un movimiento, vamos al gráfico diario, si este, a ver, si esto es el movimiento correctivo y yo tengo que trazarle un objetivo, es decir, esto es una onda A, una onda B y una onda C, tal vez primero trace un objetivo para este tipo de movimiento, tal vez trace un objetivo menos agresivo que el objetivo que tenía el XLF, que tiene una pauta correctiva que implica una inercia en la tendencia bastante importante. En este caso no es tan así, hay un retroceso más grande, con lo cual que mis objetivos iniciales para ese movimiento van a ser más moderados. Entonces, acá podría llegar a esperar tener un retroceso hasta la zona de los 2.900, hasta los 3.000. A partir de acá voy a tener esta directriz quebrada, que tal vez sea puesta a prueba, o tal vez genere un movimiento intermedio. Supongamos que esto se quiebre a la baja, alcance el objetivo de esta onda C, luego me haga probablemente un pullback a ese nivel, y a partir de ahí tengamos una caída un poco más pronunciada. Este debería ser el nivel de los 3.000, ¿no? Así que podría ser un poquito así la cosa. Si hablábamos de un 20% en el XLF, y bueno, hasta acá, en este índice, bueno, habrá que ver después qué tipo de... Bueno, hay un tema, que así como este movimiento tiene la posibilidad de ser retrocedido mucho, si yo identifico bien el movimiento, puedo decir cuánto puede llegar a retrocederse o no esto, para más o menos tener una referencia
de a dónde puede ir este movimiento. De esa misma manera, si este movimiento correctivo de este llega hasta este nivel y eso es todo, es decir, no busca ir más para arriba, como parecería ser acá, porque una cosa es que yo tenga un movimiento correctivo que finaliza con su onda impulsiva hacia abajo. Entonces yo digo, bueno, entonces sigue para arriba. Ahora, si yo tengo este tipo de movimiento con este impulso acá hacia arriba, bueno, la que viene es este otro movimiento para abajo. Esto ya es lógica pura, ¿no? Y es una lógica dentro de patrones que se repiten todo el tiempo y que la historia de todo este movimiento, incluso que está graficada en este mismo lugar, dice que hay un altísimo porcentaje de probabilidades que los movimientos se repitan de la misma manera que lo hicieron antes. Si ustedes se ponen a veces parece que ¿cómo es? Que son cosas, cómo la pegó este, cómo la pegó aquel, pero si ustedes se ponen a ver esto, este movimiento, y con un poquito de cuidado se ponen a ver este movimiento, y yo se los cambio de escala, son calcados, ¿no? Con algunas diferencias internas, es decir, o sea, en qué punto yo tenía señales de que la cosa iba para arriba, y acá es diferente, porque acá la cosa iba para arriba. Pero acá no. Entonces, hay similitudes hasta que deja de haberlas. Estos movimientos acá no los tengo actualmente, así que acá el juego cambia, ¿no? En algún momento tengo señales de que el juego cambia. Pero básicamente los movimientos se repiten todos. Es como que es una serie de piezas de un rompecabezas que se van a estar repitiendo siempre. Y si yo conozco todas esas piezas y conozco cuánto pueden retrocederse, cuánto pueden extenderse, y tengo una idea bastante acertada de lo que puede llegar a pasar. Después, bueno, hay que operarlo adecuadamente en el momento preciso, en la cantidad precisa, con el qué sé yo, no hay nada fácil, pero el análisis en algunos casos puede llegar a tener una precisión muy interesante. Bueno, lo que les decía, haciendo un poco de futurología, es que este tipo de movimiento sí, no demuestra otra cosa diferente, porque ¿qué podría llegar a estar pasando acá que me cambie el escenario? Que este movimiento se transforme, es decir, que esta línea no se rompa y este patrón que yo tengo hasta acá se me transforme en algo un poquito más complejo y que me dé alguna idea de que la cosa puede seguir para arriba. Hasta ahora, así como está, pinta para abajo. Después tendrá que confirmar con la ruptura, es decir, yo acá casi les diría que no hay, como que no hay dudas, ¿no es cierto? Siempre, o sea, siempre el precio puede hacer lo que quiera, eso es así. Pero, estadísticamente hablando, y tomando como referencia patrones conocidos, acá es como que las probabilidades están todas a favor de una baja importante. Por lo menos, bueno, una baja hasta ahí, hasta los 3.000. Si quiebra los 3.000, estamos en este escenario que les digo. Esto después pasa a ser una zona de control o de resistencia, digamos, al alza, y pinta más la cosa para seguir bajando. Si acá esto me confirma una caída, yo lo que tengo que estar pensando es que este movimiento se va a tener que retroceder hasta la zona, o superar la zona de los 2.750. ¿Sí? O sea, acá estaría teniendo, bueno, el 12%, 13% que hablaba, más, ¿no es cierto? Con el riesgo de llegar
no sé si al mínimo, pero bueno, retrocederse bastante. Acá ya empezamos a hablar digamos, en términos inciertos. Puede ir más abajo. Yo creería que, por ponerle un valor, 2600, digamos, por ahí tendría que haber un cierto límite. Yo creo, como lo dije en un par de ocasiones, que este movimiento, así como se fue expandiendo, se debería ir contrayendo, ¿no? Después habrá que ver, no los voy a aburrir con el gráfico de tan largo plazo, pero acá hay cosas que son por ahí para prestarles también mucha atención, ¿no? Hablábamos recién del tema de los fractales. Miren este movimiento acá. Pero vamos a marcar este movimiento acá. Vamos a marcarlo así. Y ahora yo me sitúo acá y me voy, vamos a ver, por ejemplo, se ve mejor por ahí en el Dow Jones, pero bueno, hay una similitud bastante importante entre este patrón acá, que fue del 2000 al 2009, y este movimiento que está haciendo acá. Acá fíjense que en la salida, bueno, hay como una cierta turbulencia, que probablemente sea lo que nos pueda llegar a pasar ahora, ojalá sea así de empinada, ¿sí? Y posteriormente el camino sigue. Como les decía, como pasaba antes, los patrones se repiten hasta que en un momento hay un aminoácido que cambia de lugar, una fichita que se cambia, y la cosa se gira, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto que fíjense, otra cosa, otra similitud, eh, por ejemplo esa, con esta, no sé si lo llegan a percibir, ¿cierto? A veces hay que tener un poquito de memoria, porque uno ve los movimientos y después en el momento que se vuelven a presentar, hay que recordar qué eran, dónde estaban, bueno, también se pueden estudiar, y tratar de identificar cuándo se presentan. No siempre resuelven de la misma manera, fíjense que este movimiento tuvo luego una continuación y este movimiento tuvo una caída demasiado importante. Este, acá en el medio, es más o menos similar también. Bueno, lo cierto, y para no irnos mucho por las ramas, es que es posible, incluso si lo miran acá estamos en un gráfico de 2 semanas, pero podemos llegar a ver que tenemos un movimiento de ascenso rápido y violento. Luego tenemos un pequeño movimiento de descanso. Luego tenemos otro movimiento que sube
muy rápidamente, pero ya no tan largo como el primero. ¿Y qué pasa? El segundo movimiento de descanso es bastante más lento. Y este último es más cortito que el anterior. Esto me puede estar hablando de un desgaste de la tendencia y una probable advertencia de cambio de dirección del precio. Si yo a esto, bajo mi gráfico semanal, si yo a esto lo tomo como referencia y digo, bueno, ¿en qué punto el precio me va a decir que esta onda tiene que ser retrocedida? Bueno, cuando quiebre esa directriz. Entonces, si yo lo veo, a veces los vuelvo loco con el cambio de las temporalidades, ¿no? Pero bueno, es muy útil. Si yo lo veo en esto que les mostraba antes, y les marco esta A, esta B, y bueno, y debería, el movimiento siguiente, el movimiento más esperable, el movimiento casi les diría que con seguridad se va a dar, es una baja que está relacionada a al movimiento tomado como referencia, que será esta onda, ¿no? Entonces, si lo ponemos, que este movimiento sea del 100, y acá estamos en los 3000. Y los 3000, como les decía, deberían ser tomados, digamos, puestos a prueba. Acá, siempre, en este caso, estoy en una temporalidad de 3 días, es más fiable que la temporalidad diaria, siempre las temporalidades superiores van a ser más fiables que las anteriores, con lo cual si acá esto me quiebra esta directriz, yo ya puedo estar especulando con que me inicia una nueva onda bajista. ¿Y eso qué me quiere decir? Y bueno, que yo voy a tener que trazar los retrocesos correspondientes a la nueva onda, y como mínimo el 38,2%, el 61,8%, y si yo digo que este movimiento debería ser retrocedido más del 61,8%, estoy por debajo de los 1650, o más o menos, ¿no? Así que, bueno, las perspectivas para todo el mercado en general, miren lo que miren, no parecen ser demasiado buenas. Así que por suerte estamos en Argentina y va a haber arreglo con los acreedores y todo eso, así que nosotros vamos, el mercado argentino va a volar, y espero que sepan captarme las ironías. Así que bueno, gente, les agradezco la atención. A ver, ¿hay alguien que me está preguntando algo? No, me preguntan si los los FIBO, supongo que deben ser, los trazo tomando, gracias por lo de por usted, este, como es, si los trazo tomando los pivots de la vela o el gráfico de la línea. No, yo tomo las líneas. Al usar el gráfico de líneas, la idea es filtrar las exageraciones de precio que siempre se dan. Fíjense que si uno toma, a veces, bueno, hay exageraciones que son de minutos y hay exageraciones que son de semanas o meses, ¿no es cierto? En el gráfico de largo plazo todo se filtra y son más fiables al final las observaciones que se hacen con los precios ya filtrados. ¿Podemos ver el Merval brevemente? A ver. Sí. Vamos a ir al Merval. Merval en pesos. Brevemente. Merval en pesos. Bueno, acá, fíjense esto. En pesos, en dólares, o sea, lo que puede llegar a pasar es que el tipo de cambio exagera un poco más algunos movimientos, y a veces hay que ver con cierta
con cierta rigurosidad algunos criterios, pero se puede analizar exactamente de la misma manera. Y a veces se deforman un poquito algunas pautas que deberían tener una forma y bueno, se estiran, pero si uno mide y si uno encuentra las relaciones, por ejemplo, entre ondas impulsivas y ondas correctivas, se da de la misma manera, se puede analizar de la misma manera. Y por ejemplo, yo acá, lo que podemos llegar a ver es que, ¿qué vería yo? Yo acá tengo una onda correctiva al alza, ¿no? El movimiento subió, exageró, ¿no es cierto? Esta directriz se quiebra, entonces a la onda que quiebra, a la baja, yo le digo A. Puede ser 1 también, ¿no? De acuerdo si es un... Pero como hay un punto donde yo todavía no sé si va a ser un impulso o va a ser una corrección, yo estimo, de acuerdo al conteo general de más largo plazo y todo, estimo si puede corresponder una onda impulsiva o una onda correctiva. Pero la gran mayoría de las veces, eh, yo inicio el conteo como si fuera una corrección. Luego, si el precio me determina que era un impulso, va a tener que ver con cómo se continúa. Yo, por ejemplo, acá digo A, B y C. Si en un determinado punto esta C supera los objetivos que yo tengo para un movimiento de zigzag, como sería este, y digo, ya esto ya no puede ser un zigzag, entonces veré qué tipo de retroceso tiene, y si no se va demasiado de lógica, digo, ese retroceso era una onda 4 y posteriormente tendrá una onda 5 y así lo cuento como impulso. Pero si no, en la gran mayoría de los casos será un conteo correctivo. En el curso decíamos que más del 60%, el 70% de las veces, los movimientos que tengamos en el mercado van a ser correctivos, y por eso es que a veces no entiendo la hazaña, mejor dicho, no hazaña, sino el ensañamiento que hay con los conteos impulsivos, es decir, se tiende a ponerle a todo 1, 2, 3, 4, 5, el que hace Elliot. Sin embargo, el 60, el 70% de las veces los movimientos que tenemos son correctivos. Bueno, esto es lo que sería esperable para el Merval en el corto plazo. Pongámosle que tengamos un movimiento. ¿Ven? Acá es donde a veces el tipo de cambio puede llegar a trastocar algo, ¿sí? Que un retroceso, en vez de, mejor dicho, una extensión, como en este caso, esperable del 161,8%, a lo mejor me dé el 100% o incluso el 61,8%. ¿Sí? El 61,8%. Lo que sí es cierto es que de acá tiene que haber un retroceso. Después, bueno, está el análisis del contado con liquidación, etcétera, etcétera, que a veces no sé si tiene demasiado sentido graficarlo, analizarlo desde lo técnico, eh, pero bueno, curiosamente a veces cumple con las observaciones que se hacen de esa manera. Bueno, acá a este nivel, que serían los 31.700 más o menos, tenemos ahí un 24% de caída. Si a esto lo hacemos, por ejemplo, por el CCL de Banco Galicia, vamos a poner, eh, fíjense,
Nunca lo analicé. ¿Cómo es? Estaban todas las mediciones trazadas. Bueno, ¿qué tenemos? Gráfico, fíjense el gráfico de 3 días. No es particularmente importante el gráfico de 3 días, ¿eh? Habíamos quedado ahí por alguna razón, pero a veces y no todos los activos muestran las relaciones más claras o los patrones más claros en la misma temporalidad. A veces cuando se ve, no sé, PBR, por ejemplo, es una acción tan volátil, tan compleja, está en un movimiento de muy largo plazo tan complejo, que a veces hay que buscar temporalidades algo extrañas para encontrar claridad en los patrones, ¿no? Pero un gráfico, por ejemplo, medido en una temporalidad diaria, es decir, analizado en diario, suele ser bastante fiable en cualquier gráfico. Si no, bueno, se pueden ir buscando. Acá lo mismo, lo que vemos en el Merval visto en CCL es este movimiento, o sea, tenemos una caída, luego un retroceso, este es un movimiento claramente correctivo, ¿sí? Fíjense algo, esto es ya casi eh, de estudio, más para los que están haciendo el curso. Si esto es una onda A, para mí esto es un retroceso. Yo les hablo siempre de los fallos, ¿no? Y que cuando un movimiento falla en alcanzar el nuevo mínimo puede ser una salida. Ahora, sin embargo, cada onda tiene que tener una relación apropiada con las ondas con las que yo las estoy comparando. Es decir, está presente el concepto de grado. El grado es no la estructura, la proporción necesaria que tiene que tener una onda para ser combinada con las ondas las ondas que yo elija como referencia. Con lo cual, en este punto, sí, está bien, esta onda falla y puede salir al alza. Sin embargo, esta onda, por ahí, no puede ser comparable a esta. Entonces, esto no puede ser A, B, C y de acá una salida alcista. Esta onda puede ser comparable a esta. Entonces, seguramente esta y esta pertenecen al mismo grado y toda esta en conjunto pertenece al mismo grado que esta. Con lo cual esta es una onda A, todo esto es una onda B y luego voy a tener una onda C. En este punto sigo en el gráfico de 3 días y yo a lo mejor no tengo la certeza suficiente para decir que finalizó esta onda C, ¿no es cierto? Tal vez incluso ni siquiera tenga la certeza de decir que finalizó la onda B de la onda B. Entonces acá es donde yo agarro y digo, bueno, me voy un poquito más abajo a ver qué puede estar pasando. Me voy al gráfico de un día. En el gráfico de un día, ya acá veo otro tipo de movimiento. Acá veo un movimiento que fue a la baja, que ya acá le encuentro una cierta lógica, luego sube, baja, bueno. Entonces acá sí, bueno, acá sí puedo tomar alguna relación, ¿no? Y voy a estar atento a que esta directriz no se rompa. Y por sobre todo, voy a ver qué pasa acá. Sigo yéndome a las tripas, ¿no? a la estructura interna. ¿Qué pasó acá? Ah, por el coso. Ah, no tengo habilitado acá qué raro. Bueno, lo cierto es que acá lo que puede estar pasando es que me falle, ¿no es cierto?, en subir esta onda y este movimiento me dé acá el fallo, que seguramente está, a ver, ahí se está generando, y bueno, y me va a dar la caída
en ese punto. Bueno, o sea que yo lo que tengo que estar viendo acá, controlando, es este movimiento. O sea que resumiendo, no vimos nada alcista. Es decir, los bancos, mirame y no me toques. El S&P, bueno, igual. Y el Merval no se queda atrás, ¿cierto? O sea que justito antes de iniciar la charla esta, vi una noticia que parece que no sé si BlackRock o algún otro fondo, parece que habían rechazado la oferta. Así que, bueno, súmenle si quieren los condimentos. Yo nunca ni siquiera me meto en el tema fundamental, le doy bastante poca importancia, pero hace un par de días atrás que veo que la cosa no marcha y está desde lo técnico bastante complicado. Y si acá teníamos excelentes noticias, afuera estaba la cosa como para ponerse eh, bajista, digamos, ¿no? Fíjense, bueno, Galicia lo mismo. En este punto, me dice alguien la otra vez, ¿cómo podés ponerte bajista con ese movimiento que hizo Galicia? Y sí, me puedo poner bajista porque yo tengo un máximo acá. Y luego yo tengo este terrible impulso que hizo, que como les dije hace un rato, un impulso puede ser el inicio o puede ser el final de algo, ¿no? Y yo acá tengo un movimiento impulsivo muy, muy importante, que fue espectacular este movimiento. Después se empieza a apagar, fíjense que falla en este punto, yo acá tomo ese movimiento ahí. La verdad no me decido todavía. Podría llegar a ser acá al final, pero no, por una cuestión de grado es definitivamente. Termina ahí, tengo este movimiento que me dice, esto puede irse para arriba. La verdad, sinceramente, esta suba acá estrepitosa, me la perdí porque no esperaba que fuera así. Yo pensaba que acá iba a ser algo un poquito más correctivo y después iba a venir para abajo. Mete esta terrible suba, ¿no? ¿Y qué pasa acá? No llega, yo lo miro en líneas, ¿no? Me van a decir en velas, a lo mejor pasó. ¿Qué pasó en velas? No, tampoco, ni siquiera. Miren el máximo donde está y esto acá falla. Este movimiento en velas, bueno, se puede decir cualquier cosa, pero si yo lo miro en líneas y me voy a mirarlo para abajo, esto podrán decir los chicos, o sea que lo estábamos viendo hoy, era como esperable también, ¿no? La caída, la corrección, ¿sí? Y bueno, está, miremoslo más abajo, una hora. Yo les decía, esto es onda A, esto es onda B, y esto es la onda C. Adivinen cómo va a abrir el lunes. Yo acá tengo dos directrices. Esa es una, que es la de esta onda. Y esta es otra directriz, ¿no? Si yo quiero trazarle un objetivo, como mínimo, porque acá, bueno, acá tendría que descartar un par de cosas. Yo la primera que puedo hacer es tomar como esto, como que es un inicio, ¿no es cierto?, A, B y una onda C. Lo que pasa
es que esta onda, no los voy a aburrir con esto, pero este movimiento, mejor dicho, vamos a borrar todo. Este movimiento es más, para mí, detalle técnico, pero este movimiento acá no es una onda B, ¿no es cierto?, de esto. A, B y C. Si lo quiero lo puedo contar así, me va a dar el objetivo, probablemente se cumpla. Lo que pasa es que va a llegar un momento que voy a cumplir el objetivo de este A, B, C y el precio va a seguir para abajo. Entonces sí, está perfecto, acá lo medí bien, salió para abajo y todo. El tema es que esto se va a pasar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar en cuenta toda la relación mayor. ¿Sí? Entonces, si yo pongo esta directriz acá, y de repente esto sigue para abajo y se quiebra, yo tengo que decir que este movimiento que yo tengo acá en el recuadro es la onda 5 de este impulso que vi acá arriba. ¿Y dónde está la onda 2? A lo mejor no la veamos, y a lo mejor les va a llamar la atención saber que la onda 2 está oculta adentro de todo este movimiento acá. Esto es una locura, rarísimo, qué sé yo, pero bueno, son las cosas de que a veces mejor por ahí ni siquiera meterse a indagar en esas cosas. Pero bueno, en definitiva, lo que importa es que el movimiento acá está fallando, yo lo resumo todo así de sencillo, es decir, cuando el movimiento, y noten esto, miren, vamos a hacer un poquito para atrás, y discúlpenme la perorata. Pero cuando yo tengo movimientos que fallan, no importa cómo se llame, si es onda C, onda 5 o onda B o lo que sea, el movimiento falla, se cae. Luego el movimiento, a ver, el movimiento falla y se cae. Y acá el movimiento falla y se cae. Y acá, si quieren, podemos ir para atrás en la historia. Y bueno, van a ver infinidad de movimientos iguales, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a tener un anuncio de cuándo la cosa puede estar, y esto es infinito, o sea, no termino más, porque todos los movimientos, y si uno aprende a ver el mercado de esta manera, por lo menos nos vamos a evitar alguna tragedia. Y otras tantas veces vamos a detectar algunos patrones que son muy reconocibles, que avisan, ¿cierto?, también de cambios de dirección. Esto por ahí les parecerá que son todos distintos, pero cada patrón tiene su particularidad. Bueno, este acá, esto es inicios del año 2018, y no me voy a tirar flores, pero acá había un gran consenso en decir que este triángulo era de resolución alcista. Y aparece un loquito que decía que el mercado se venía para abajo, se caía. Y bueno, imagínense lo que fue eso, ¿no?
No se lo tienen que imaginar, ustedes ya lo conocen, lo vivieron. Miren esto, ya que estamos acá. ¿Se acuerdan lo que les mostraba en bancos hoy? Que yo les decía que hay un movimiento correctivo, luego tenemos otro movimiento correctivo más largo, y luego este movimiento en falla, ¿no? Bueno, está todo, es decir, todo lo que ustedes vean en un gráfico ya pasó antes, y por ahí la clave está en identificar correctamente lo que tenemos adelante para saber qué puede llegar a pasar después. Esto también, es decir, cuando en determinado momento yo tengo una onda que identifico como correctiva, otra que identifico como correctiva, esta yo digo, bueno, es un impulso, y luego esta me demuestra que esta era correctiva, lo que venga después me dice que estoy acá dentro de un triángulo, y este triángulo, en este caso, también me daba señales de que era un triángulo de finalización, porque yo empezaba a contar este movimiento desde acá, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 ondas, y luego de esta onda, la cosa podía bajar. Esto uno no se lo imagina, ¿cierto? Esta caída acá no era esperable, pero sí era esperable una caída, y mínimamente cuando uno está posicionado en este lugar, y en estos niveles, y está ocurriendo un triángulo de este tipo, bueno, uno está fuera, entonces esto no le ocurre. Pero, bueno, son cosas terribles que muchas veces pueden ser previstas y otras no tanto. Otras veces tenemos este tipo de patrones. Eso sí, es un triángulo de continuación y cumplió como correspondía, ¿no? Bueno, así que es un mundo muy loco para el que ya lo conoce. Espero que la mirada diferente le sirva, estoy seguro que algo tiene que aportar. Y el que no lo conoce, cuidado, porque es terriblemente apasionante y, bueno, le puede cambiar la cabeza a uno para toda la vida. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. A ver, ¿alguien pregunta algo? No, bueno. Bueno, les agradezco la atención, espero haberlos ayudado en algo o haberles